Así. Se va la última actividad del primer Festival de Periodismo Narrativo y Disidente. Queda la fiesta. Eso es cierto. Eso no se graba. En Bariloche, en la Patagonia. Después de esta última actividad, vamos a hacer un pequeño cierre muy informal, pero que tiene que ver con lo que dijimos en el principio, esta condición de embrionario de este primer festival, hace que me parece sea necesario que nos celebremos mutuamente antes de despedirnos, por lo menos en lo que significa la formalidad del festival. Hace algunos meses, desde la Fundación Friedrich Ebert, se comunicaron con la fundación nuestra, la Fundación de Periodismo Patagónico, para preguntarnos si queríamos coorganizar El Mejor Periodismo Está por Venir. En principio pensamos que iba a tener que ser virtual por cuestiones lógicas. Cuando se abrió la ventana, la posibilidad de hacerlo presencial, se los propusimos. Nos dijeron que Pera y Omar estaban dando vueltas por el mundo haciendo algo parecido, así que podían llegar hasta Bariloche. Y fue el puntapié para que uniéramos otra serie de actividades que teníamos previstas hacer y que estábamos esperando la presencialidad y pudiéramos dar forma, en definitiva, al festival. Así que le debemos mucho ese impulso, desde la formalidad de la propuesta, pero también desde lo provocativo del título de este coloquio y de este momento y de esta actividad, que es que el mejor periodismo está por venir. Así que Agustina Paz Frontera, Omar Rincón, Pera Ortín, la última actividad del festival. Buenas tardes, yo aquí voy a oficiar como parte de la Fundación Friedrich Ebert. Agradezco a Agustina Frontera que nos acompaña acá, que aceptó la invitación para venir al festival y conversar con nosotros sobre uno de los periodismos o muchos de los periodismos del futuro. Le agradecemos también a ustedes que están aquí presentes y que han tenido el aguante de estar, a Santiago y la Fundación, a Pere que ha participado de cómplice y autor de estos proyectos. Y simplemente para arrancar, quiero contarles la génesis de este proyecto, que ahora se ve como muy condensado, muy armadito, pero que fue técnicamente un experimento mutante. Yo estaba plenamente cansado de la quejadera de los periodistas. A todo evento que voy, los periodistas se quejan. Se quejan del internet, se quejan de los gobiernos, de la policía, de todo se quejan. Y entonces dije que por qué no nos salíamos de la queja y hacíamos una cosa que se llamara el mejor periodismo. Hablé con Pera y comenzamos a buscar, íbamos a hacer 4 conferencias, fue todo el origen. Yo entrevisté a él como autor, yo lo invité como autor, el que entrevisté en la primera charla, yo lo entrevisté por Zoom y nos fue como bien en esa primera charla. O sea, era la época en que los Zoom y los streaming estaban pegando, entonces era 500, 2000, 3000, una cosa. Después, en esa misma invité a Juanita León, una periodista colombiana, a Marcela Turati, una periodista mexicana, y a Cristian Alarcón. Y nos fue como bien, y cuando íbamos como en la tercera charla dijimos, pero esto va como bien, hagamos una segunda temporada. Y hicimos una segunda temporada que ya Pere pasó a entrevistar, yo salí del mapa y ahí invitamos a otros 4 periodistas, y después íbamos también que dijimos, hagamos una tercera temporada, hicimos otras 4 conferencias, y nos inventamos una conferencia de cierre con Juan Villoro. Entonces dijimos eso. Las charlas realmente estuvieron en el momento en que esto fue de moda, en que nos iba muy bien el streaming. Después de eso, hablando con Daniela Borges, que es mi asistente y que pues es una genia de todos los formatos digitales, dijo, ¿y por qué no hacemos de eso podcast? Y yo, bueno, hagamos podcast. Cogimos las mismas grabaciones, las hicimos en podcast de 15 minutos. Y entonces Daniela misma, para lanzar los podcasts, hizo unos videos de 3 minutos. O sea, entonces en el fondo le tiramos una cosa de 1 hora, una cosa de 15 minutos de podcast y una de 3 minutos de video. Y en medio, ya teniendo todo eso, dijimos, pues hagamos un sitio, y a eso los invito, que lo pueden bajar, está disponible la grabación de audio, el podcast, el video y los videitos chiquitos en un sitio que se llama elmejorperiodismo.com. Mejor periodismo, elmejorperiodismo.com. Y después decidimos, pero las conversaciones fueron tan bonitas que amerita hacer un libro. Y entonces dijimos, imprimamos. Y eso fue
El año pasado, en diciembre, terminamos de imprimirlo y se diseñó un libro. En este caso, lo diseñó Pera y su gente, pero yo insistí en una cosa muy elemental que es mi única recomendación, y es que yo soy facilismo.com, que es lo como me conoce. Y entonces yo quería un libro que la gente pudiera leer como quisiera. O sea, que está todo subrayado ya de antemano. O sea, si un estudiante vago puede leer solamente lo subrayado. Pero si todavía es más vago, al final de cada conferencia tenemos el resumen de los 10 puntos de cada periodista. Y si además es muy vago, al final tenemos los 13 puntos que son comunes a todos los periodistas. Entonces, no hay forma de que no alguien nos lea. Lo otro, tenemos 13 periodistas, entonces, realmente 12. Tenemos 12 periodistas, se pueden brincar el que quiera. Dice, a mí me gusta Cristian Alarcón, veo que dice Cristian Alarcón. Y puedo ir a ver el resumen y después ver si me leo lo otro. Ese es el libro que queremos presentar hoy, del cual traje de Colombia, no sé, 15, 17 copias acá, porque en Buenos Aires dejé otras 20, entonces venía con mucho en la maleta, que está disponible. Si les gusta, después que lo usen, para ustedes, para clase, para eso, esto es nuestro horizonte. La pregunta es cuáles son los mejores periodismos que están por venir, y ahí está la primera conclusión. Nosotros yo saqué 2 conclusiones personalmente de esto, que no hay un periodismo si no hay periodismo. O sea, que hay, y por eso que esté Agustín aquí es clave, porque es uno de los periodismos que casi todos dicen es periodismo del futuro, es el periodismo, como se quiera llamar, feministas, femeninos, como quiera llamar, ahorita hablamos de eso. Otros periodismos son los que ayer habló Pera y ese tipo de cosas. Esa es la introducción al libro. Ahorita que le doy la palabra a Pera para que cuente más lo conceptual del libro y después arrancamos con Agustín a conversar. Sí, en la conceptualización como editor es muy sencilla, o sea, simplemente no había ningún tipo de propuesta intelectual muy sofisticada. Se trataba de reunir a periodistas a los que adoramos, admiramos muchísimo, nos gusta mucho lo que hacen, no había ningún criterio más allá del amor por el oficio y por el trabajo que desarrollan ellos y ellas, ¿no? Hay Juan Villoro, María Teresa Ronderos, Martín Caparrós, Marcela Turati, Cristian Alarcón, Juanita León, yo mismo, Mariana Santos, Jaime Abello, Mónica González, Pati Godoy, Daniel Arrea, María Jesús Espinosa de los Monteros y Omar Rincón. No hay criterio periodístico, no hay criterio editorial, no hay criterio sociopolítico, es básicamente un criterio del amor, el cariño y el respeto por el trabajo de estas mujeres y de estos hombres, ¿no? Y a partir de ahí, Omar planteado lo del libro, como os podéis imaginar, editar un libro así para los diseñadores y los gestores de textos es muy complicado. O sea, él dice, vamos a hacer así, pero claro, esto es un lío, editar así es muy complicado, porque cada página tiene 3, 4, 5 tipografías, bueno, es un auténtico lío. Y luego corregir la parte ortotipo, aquellos que editáis también, ortotipografía, comas, espacios, se convierte en un auténtico caos, ¿no? Luego, ahora queda bonito, se ve bonito, agradable y tal, pero hay un parto ahí difícil, ¿no? Lo cual no quita para que se trata de un trabajo que ha sido muy satisfactorio, sobre todo en un tiempo de pandemia en el que hemos intercambiado ideas y trabajos y experiencias con gente a la que admiramos muchísimo, ¿no? Sin extenderme más de qué conclusiones hemos llegado de estas 13 conversaciones con estos periodistas, os leo así resumido algunas de las ideas claves, ¿no? El mejor periodismo que está por venir lucha contra los 5 mitos norteamericanos, la verdad, la objetividad, las 5 Ws, el occidente, blanco, masculino, el yo, el ego, ese que es el revelador de misterios, ese que es el traductor de los otros, ese que accede a la verdad única y en mayúsculas. El mejor periodismo también duda y logra que los ciudadanos de una supuesta sociedad se hagan nuevas preguntas, más que confirmarles aquello que ya saben. Y responde a cualquier situación en una pregunta muy básica que hace Marcela Turati, la que adoramos, y a mí qué me importa esta historia, ¿no? Ese sería el mejor periodismo que está por venir desde el punto de vista de este colectivo de mentes pensantes que unimos aquí, ¿no? El mejor periodismo también sabe que una buena reportería es mejor que una mala escritura, porque una mala reportería no se puede editar. El mejor periodismo que está por venir busca entender más que informar, se pregunta para comprender por qué suceden las cosas con la idea de narrar, entendiendo y ensayando en un proceso de conversación con la sociedad con la que trabaja. El mejor periodismo teje
nuevas complicidades, no compite, relaciona zonas dispersas, traza nuevos territorios e ideas desde una pluralidad de voces. El mejor periodismo que está por venir narra desde la incomodidad y sabe hacer lugar a la disidencia con una actitud que trabaja desde los márgenes, ya me habéis oído esto, sin ser marginal. El mejor periodismo que hemos concluido, este colectivo de gentes, es colaborativo, reúne talentos interdisciplinares de procedencias diversas, con conocimientos e ideas diversas, para ganar profundidad, esa que se suma también para proteger al periodista y a la periodista en aquellos entornos donde su vida está en juego, y eso en América Latina, por desgracia, es muy grave, y en algunos países, en Argentina no tanto, pero en Colombia y sobre todo, especialmente en Centroamérica y en México, como sabéis, nuestros compañeros y compañeras están sufriendo agresiones diarias. No sé si me habéis visto esta mañana, yo tenía reunión con Carlos Dada y Carlos Salamanca del Faro, estamos preparando, ya os comentaré ahora con unas cervezas y tal, un proceso de protección a nuestros colegas en El Salvador. Aprovecho para saludar, si hay alguien viéndonos desde El Salvador, de los ataques salvajes que está sufriendo el Faro y en general los medios de El Salvador y de Centroamérica, brutales por parte de nuevos poderes populistas y tal, que siempre comentamos con Omar Ricón, presidentes canallas y este tipo de situaciones. Y nuestros hermanos en Centroamérica y en México están sufriendo durísimo, y en ese sentido tejer esas nuevas complicidades diversas, ¿no? El mejor periodismo que está por venir se hace desde, y de eso hablaremos hoy nos enseñará Agustina un poco, desde un proyecto feminista que aborda las sensibilidades, los cuidados, los géneros, que busca formas diversas de abordar, con miradas propias, diferentes, diversas, diversificadas, para contar con lenguajes y formas alternativas también. El mejor periodismo que está por venir, concluimos que también está en la belleza del proceso, cómo se crea, en la singularidad del relato, en la genuinidad de las experiencias y que aporta a los ciudadanos. El mejor periodismo que está por venir busca crear artefactos periodísticos y culturales que sean también bellos, intelectualmente desafiantes, estéticamente provocadores y periodísticamente relevantes. El mejor periodismo que está por venir habita la ironía y el humor para diluir el exceso de solemnidad con la que nos hemos dotado en los últimos decenios, sorprender, asombrar para dudar, siempre y antes que nada sobre la condición y el trabajo mismo que nosotros hacemos, dudar sobre nuestro propio trabajo. El mejor periodismo que está por venir busca, ¿por qué no?, pasarla bien, ayer hablábamos de hedonismo, de una forma ética, y experimentar en formatos y narrativas poco abordadas por el periodismo convencional, pero que forman parte de nuestra vida cotidiana: la música, la vida, la cultura, las artes, la poesía, el juego, la comida, las ciencias. Y finalmente, en este decálogo que pues, curiosamente tiene 13 puntos, el mejor periodismo que está por venir es transnarrativo, transmedial, es trans, porque busca ganar visibilidad allí donde están los lectoespectadores. Es una figura que a mí particularmente me interesa mucho, que hablemos cada vez más de lectoespectadores digitales. Lectoespectadores leemos más que nunca y somos más espectadores que nunca. Y además leemos en formatos con los dedos digitales en una pantalla, pero también digitamos cuando pasamos las páginas de nuestras crónicas en papel, de nuestros libros, etc. Que asume y no confunde la innovación con la tecnología y los gadgets. La innovación puede buscarse en muchos lugares. Esto ha sido un poco esa red de conversaciones de todo este año con estos 13 colegas, y ha continuado y continúa este año con una especie de ensayos audiovisuales que estamos desarrollando, tomando el concepto del todo es un remix y llevándolo al universo audiovisual, y que próximamente presentaremos en una nueva web con nuevos formatos que hemos, luego os enseñaré alguno por ahí así en privado, porque aún no están acabados, pero algunos podemos ver más o menos. Eso es básicamente, hay un QR, en los libros veréis, todo es gratuito, todo es libre acceso, todos los podcasts, los videos, las entrevistas, todos los formatos se pueden bajar, los PDFs de este libro se pueden bajar. La idea también es en la parte universitaria, que tanto Omar como yo compartimos con otros colegas también, otros periodistas que forman parte del entorno universitario, que se pueda bajar, que se pueda copiar, que se pueda distribuir entre los chicos y las chicas que estudian y que desarrollan periodismos, siempre como alguna aspiración tenemos a motivar a esas nuevas generaciones a que hagan periodismos posibles o no, o imposibles en el siglo XXI, con los errores y las ideas que cometamos en el siglo XXI, ¿no? Y ese es un poco el resumen, ¿no?
Perfecto, Pere. Agustina, todos los invitados decían, y todo el mundo dice que el periodismo del futuro tiene que ser feminista, entonces no sé qué nos cuentas de esta película. ¿Cuánta responsabilidad para las feministas? No, No, bueno, ya te empiezo a contestar. Listo. Primero, las feministas cuando nos reunimos tratamos de reunirnos en círculo en general. Ahora entiendo que tenemos una cámara adelante, pero quiero que esta idea de que circule, de que hay un círculo, lo mantengamos por lo menos en términos conceptuales, porque yo ensayo respuestas a qué es el periodismo feminista desde hace 6 años más o menos, y tengo algunas formulitas armadas, pero me gustaría también hablar con ustedes, saber qué piensan ustedes, porque no son en general el público cautivo del periodismo feminista o de los periodismos feministas. Entonces quisiera saber qué les pasa a ustedes cuando escuchan como periodistas, como cronistas, como escritores, como lectores, qué les pasa cuando escuchan este sintagma. En mi caso, que soy una de las directoras de LATFEM es un portal de periodismo feminista que nació el 8 de marzo de 2017, el día del primer paro internacional feminista. Nació en Buenos Aires con la idea de que sea leído en toda América Latina y el Caribe, y las fundadoras somos parte del movimiento Ni Una Menos. Ustedes saben que en Argentina el 3 de junio de 2015 hubo como una especie de terremoto que tuvo quizás el centro en Buenos Aires, pero que se reprodujo en un montón de ciudades y pueblos de todo el país y que tuvo sus réplicas en un montón de ciudades de América Latina y también de otros continentes. Muchas de quienes organizamos ese Ni Una Menos en 2015 éramos periodistas. Éramos periodistas quizás trabajando no necesariamente de cronistas, investigadoras, escritoras, y teníamos la sensación, luego de ese 3 de junio, que para nosotras fue un parteaguas realmente en la cultura, de que estábamos viviendo adentro de una tormenta, adentro de una revolución que empezaba a resquebrajar todo, los cimientos de nuestras formas de subjetividad, de nuestras relaciones sociales, de nuestras relaciones afectivas, de cómo veíamos la política, solo a partir de la pregunta por qué pasa que matan a tantas pibas, ¿no? Que era la pregunta inicial. Y lo que nos pasaba en ese momento es que muchas de nosotras estábamos haciendo esa tarea que para nosotras era prácticamente revolucionaria y no teníamos desde dónde contarlo. Los diarios estaban escritos por otros, quizás por compañeras que no tenían que eran de otra generación y que veían ese despertar de las pibas, también luego, por supuesto, en 2018 con la Marea Verde, de otra manera, que para nosotros era instituyente ese momento, un momento que vos decís, es un acontecimiento, ¿no? Lo que se dice acontecimiento. Y no teníamos dónde escribir sobre eso. Los diarios hacían eco del momento, pero nosotras no podíamos contarlo. Entonces dijimos, hagamos un medio. ¿Cómo se hace un medio? Bueno, LATFEM es un medio nativo digital, y bueno, y ahí empezaron los grandes desafíos, que era construir qué significa un periodismo feminista. ¿Es un periodismo de denuncia? ¿Es un periodismo de víctimas? ¿Es un periodismo que narra violencias? ¿Es un periodismo hecho de sangre? ¿Es un periodismo hecho de qué, no? A la vez que nosotras avanzábamos en esas preguntas y nos empezábamos a responder un poco chapoteando, los feminismos mismos iban avanzando en esas preguntas. Hemos hecho grandes avances en el movimiento desde aquel Ni Una Menos inicial, que ponía al centro a la figura de la víctima, que ponía al centro al duelo y al dolor. Quienes marchamos en esas grandes movilizaciones, algunas éramos feministas, pero la gran mayoría éramos personas que veníamos a llorar algo, ¿no? O a denunciar algo, que estábamos en desacuerdo con abusos de poder de todo tipo. Entonces ese primer impulso inicial, que era narrar la violencia, narrar la víctima, se empezó a complejizar y a hacernos otras preguntas alrededor de quiénes más
y por qué motivos somos oprimidas, oprimidos. Entonces ahí se produjo un deslizamiento, digamos, de pensar siempre a las mujeres como víctimas de la violencia de género, a pensar otras violencias que están también circulando, otras opresiones que están también circulando y abonando a un mundo completamente desigual. Entonces, empezamos a tener una mirada un poco más compleja de los temas, de los sujetos y las sujetas de los feminismos. Ustedes saben que el feminismo es un movimiento muy extenso, que en la Argentina, en la región, tiene una larga historia. Y siempre la pregunta era quién es el sujeto del feminismo. Así como el marxismo tiene, bueno, cuál es el sujeto de... Entonces también, ¿cuál es nuestro sujeto? En distintos momentos de la historia esa pregunta se respondió de diferentes maneras. En 2015 parecía que la respuesta que se nos salía de la boca era el sujeto del feminismo y la mujer violentada, la víctima. Nosotros nos corrimos de ahí. Si bien la FEM al comienzo empieza con una narrativa sobre los femicidios, una narrativa sobre las violencias de género, empezamos a hacernos las preguntas de, bueno, hay clase, ¿qué es el feminismo sin lucha de clases? Hay una frase que a mí me gusta mucho que es ambientalismo sin lucha de clases es jardinería. Yo pensaba, ¿cuál es cómo puedo decir lo mismo pero del feminismo, ¿no? Feminismo sin lucha de clases, o podría decir feminismo sin interseccionalidad, ¿no? Sin pensar la complejidad de las opresiones que es. Y cuando, bueno, derivó, digamos, estalló en sentidos, estalló en sentidos el feminismo también. Tenemos tantos feminismos como personas. La verdad que cualquier persona que se quiere para hoy dice el feminismo es, miente, ¿no? Porque cada vez que intentás definirlo, se te corre. A mí me gusta una idea que es pensar que el feminismo es una tangente. ¿Viste? Cuando alguien dice, te vas por la tangente, ¿no? Como sale una línea que es paralela al infinito y te vas. El feminismo es una tangente. Si bien, podemos decir, nace de las preocupaciones de las mujeres por la desigualdad en la sociedad, tiene tantas derivas, ¿no? Hoy podemos hablar claramente del conflicto del conflicto mapuche, por decirlo así con la terminología mediática, desde el feminismo, por ejemplo. ¿Qué pasa con esos territorios? ¿Qué pasa con esas identidades? E incluso yo menciono al pueblo mapuche también no de forma oportunista porque estamos en Bariloche, sino porque tiene que ver también con mi historia, con mi formación, e incluso que aprendí mucho de la lucha mapuche para llevarla hacia la lucha transfeminista, sobre todo esta idea de, que me lo dijo un chico mapu de Bulmapu, de Chile, que dice, nosotros los mapuches somos mucho más que víctimas. Somos mucho más, tenemos sentido del dolor, sí, claro, está claro, ¿no? Somos víctimas de un montón de explotaciones, pero tenemos sentido del amor, tenemos sentido del humor, hacemos música, bailamos. ¿Por qué los relatos sobre nosotros tienen que ser siempre del pobrecito? Y yo decía, ¿por qué los relatos de las mujeres o de las personas oprimidas por el sistema de sexo-género tiene que ser siempre el relato triste, victimizante? Porque el lugar de la víctima es muy paralizador, ¿no? Te quedas ahí, te dan premios por quedarte ahí, y aparte, porque también es tan perversa nuestra cultura que también... pero bueno, yo creo que ahí nosotros usamos un poco de inteligencia, que creo que aprendimos de las putas, de las trabajadoras sexuales, que es usar eso que nos venían a dar por, mirá, las feministas argentinas lloraron tan fuerte a sus víctimas que vamos a darles plata, y nosotras aprovechamos esa dádiva de las fundaciones internacionales, ¿no? Los grandes lugares de donde el periodismo saca plata, básicamente, y dijimos, pues sí, vengan, sí, vamos a hacer unas narrativas victimizantes, vamos a pero dennos la plata porque necesitamos plata para hacer otra cosa. Y finalmente, la FEM es un medio en construcción, con muchas derivas, con muchas contradicciones, pero lo que terminamos haciendo es un poco estallar ese relato victimizante y estallar la forma clásica del periodismo de denuncia, del periodismo político, que es el texto,
duro, con esta idea de el periodista enclaustrado en su compromiso, ¿no? Como un elegido que tiene que venir a narrar y salvar al resto. Y diversificamos los formatos. Hicimos podcast, que bueno, que no es ya ninguna novedad, pero hicimos un disco, hicimos Memoria Feminista en Canción, que es un disco que cuenta historias narradas por el periodismo de situaciones que tienen que ver con la agenda feminista por músicas, y a la vez ahí reivindicamos el trabajo de las músicas argentinas, que están muy invisibilizadas. Pero también empezamos una diversificación que tiene que ver con todo lo que puede hacer un periodista, que es, por ejemplo, escribir un informe sobre el trabajo de las mujeres campesinas en Centroamérica. ¿Por qué las periodistas hacemos eso? Bueno, porque necesitamos plata y las grandes organizaciones internacionales financian ese tipo de cosas. Entonces nosotras tenemos, creo que algo de la innovación que tiene el nuevo periodismo que está por venir, que por lo menos que nosotras practicamos, es que cualquiera puede hacer cualquier cosa. Entonces, por ejemplo, nos encargan un informe sobre imaginarios de violencia machista en NEA, NOA y Patagonia. Yo soy periodista, fui a la Facultad de Ciencias Sociales, está bien, tengo una idea de cómo se hace una investigación social, pero no soy experta. Y nosotras, algunas más caraduras, hagámoslo igual, hagámoslo. Yo soy más de idea, llamemos a una persona que sepa hacer. Pero en el proyecto vamos a estar 4. Las otras 3 vamos a aprender. Y así con cada cosa. No sé hacer guiones de podcast. Bueno, llamemos a una persona que sepa. El resto acompañamos y vamos a aprender. No sé hacer... Bueno. Y así hicimos un libro de historietas, hicimos un libro de teoría feminismo no punitivista. Digamos, entramos como en una vorágine de... que tiene que ver con el momento histórico que yo insisto de que es revolucionario, que a todos nos ha pasado que algún aspecto de nuestras vidas se está modificando de un tiempo a esta parte en relación al género. No sé qué piensan ustedes. Yo suelo compartir una experiencia. Mi vida periodística cambia cuando hace 10 años las chicas que hacen Pícara Magazine en Bilbao, Yune es amiga personal mía, Yune Fernández, Andrea Momoitiro y todo el equipo, me piden que colaboremos juntos con ella en un proceso editorial que les están sacando, aún no existía Pícara, están sacando ¿te suena Pícara? Las chicas son... Sí, y mi vida periodística cambia cuando yo empiezo a trabajar con ellas, ¿no? A trabajar con ellas me refiero, trabajar es un verbo incorrecto, a aprender con ellas, ¿no? Me enseñan toda una serie de cuestiones relacionadas con todo el abanico de diversas posibilidades del arco iris, y además me enseñan todas las perspectivas, no todas, algunas perspectivas en las que sin querer, queriendo, de manera consciente o inconsciente, he sido entrenado y me ayudan a ver en el número del catálogo de defectos que hay en el trabajo periodístico y editorial convencional, ¿no? Sacamos un número que se llama A Bordo del Género, juntos, ellas y nosotros, y la verdad que fue una experiencia epifánica, podríamos decir, transformadora, tal, el hecho de aprender junto a ellas, ¿no? En un camino que ellas también estaban recorriendo, como explicabas. Ellas hoy son, al menos en España, son un medio de referencia brutal, son exitosas. No, son una referencia. Son tremendas. Y el trabajo con Yune, ahora ya, pues ella se retiró de la dirección, una dirección coordinada, también aprendí muchas cosas en cómo gestionaban ellas, los recursos, las maneras, las formas. Y para mí eso es epifánico, ¿no? O sea, yo soy un periodista hasta trabajar con ellas y soy un periodista después de trabajar con Pícara, ¿no? Hoy eso me hace sentir feliz y tal, y ahora las chicas, por ejemplo, están trabajando en una idea que a mí me parece fascinante, que es la incorporación de las fuentes entrevistadas al concepto de autoría. O sea, la crónica sería de Yune Fernández y Chuchita Pérez, María no sé qué y tal. O sea, la periodista ya no es la autora de la crónica, comparte la autoría y tal, y eso me parece una cosa... el otro día cuando estábamos hablando con Yune me preguntó una serie de cuestiones y me pareció como ¡pum! Que te vuela la cabeza. Mira, ¿ves? ¡Pum, pum, pum! Te vuela la cabeza. Y esta conversación con Yune, esos intercambios de WhatsApp y de ideas, ¡pum!